Bueno, seguimos ahora entonces con el texto del deseo, según Deleuze, por Maite Larrauri, de Editorial Tandem. 1. Un huracán avanza alegremente. Gilles Deleuze era un magnífico profesor. Daba clases en París, en la Universidad de Vincennes, famosa por su protagonismo en la revuelta estudiantil de mayo de 1968. Algunos años más tarde, esa misma universidad se trasladó a un barrio obrero de la periferia de París. Allí, en un barracón prefabricado con un suelo de tierra pisada y sin calefacción, se hacinaban cientos de estudiantes venidos de todos los rincones del mundo para escucharle. Estudiantes matriculados había bien pocos, algunos eran discípulos que acudían año tras año a seguir sus lecciones, otros llegaban por primera vez atraídos por la fama internacional de sus escritos, algunos jovencísimos alumnos de instituto se peleaban las clases para escucharlo. Se pelaban las clases para escucharlo, o sea, se darían la rata, imagino. Los japoneses colocaban complicados dispositivos para sostener los micrófonos de sus grabadoras. A las personas de edad avanzada se les cedían las pocas sillas que cabían en el aula. Las mesas ya habían sido retiradas para aumentar el espacio disponible. Había igualmente profesionales de diversos campos, artistas, trabajadores. En medio de aquel público variopinto, que en su inmensa mayoría no estaba formado por filósofos, ni siquiera por estudiantes de filosofía, y que se deleitaba escuchándole, pero sin tomar notas, Gilles Deleuze era lo más parecido a Sócrates que se pueda imaginar. Como Sócrates, se dirigía a todo aquel que quisiera escucharlo e interpelaba a los asistentes con sus preguntas asombrosas. Y como Sócrates, sabía que cada cual tenía que aprender a pensar por sí mismo y que por lo tanto enseñar no es comunicar, ni informar, ni discurrir, dejar que el discurso discurra ante los oyentes para que sea el propio oyente el que decida en qué momento entra la corriente del pensamiento. Algunos jóvenes estudiantes de bachillerato se sentaban en el fondo de la sala, encendían un porro y cerraban los ojos, quizás dormían. A Deleuze no parecía importarle. Pensaba que siempre que se despertarían a tiempo, en el momento preciso en el que se dijera algo que les conviniera. Sus clases estaban muy preparadas. Concebía su preparación como un ensayo continuo, como hace un actor para meterse en la cabeza lo que tiene que decir, de manera que cuando lo desplegaba ante el público se apasiona con lo que dice. Solo así es posible la inspiración. Esos máximos 10 minutos de inspiración que justifican todo el trabajo previo de ensayo, y los que tuvieron la suerte de escuchar alguna de las clases de Deleuze sabían que aquellos 10 minutos de inspiración estaban asegurados. Deleuze causó creó una filosofía contemporánea y a través de ella volvió sobre los textos de la filosofía clásica. Tenía la capacidad de ofrecer una puerta de entrada a textos intrincados y que quizás hubieran permanecido opacos sin su mirada, como es el caso de Ética de Spinoza, por poner un ejemplo. No pasaba que la filosofía hubiera sido escrita, no pensaba que la filosofía hubiera sido escrita para filósofos. La idea de que la filosofía es para los entendidos en filosofía es semejante a la de creer que los pintores solo pintan para ser admirados por otros pintores o los músicos solo componen para ser celebrados por otros músicos. Sin ser conocedores, expertos, se puede acceder a la emoción de un cuadro, una melodía, y lo mismo puede decirse de los textos filosóficos, a condición, claro está, de considerar que la filosofía tiene mucho en común con el arte. La filosofía no es contemplación, tampoco es comunicación, es una creación, de la misma manera que el arte lo es. Lo que el arte crea son nuevas relaciones con el mundo. Los grandes creadores son como buceadores. Se meten en la vida, bucean hasta lo más profundo y salen a la superficie con los ojos rojos y casi sin aire en los pulmones. Arriesgan su propia salud en aras de establecer otros vínculos con la realidad. La pintura, por ejemplo, nos ofrece nuevas percepciones, nuevas perspectivas, colores, formas, composiciones hasta ese momento desconocidas. La música, por ejemplo, inventa nuevas formas de ser afectados por sus movimientos y ritmos.
Pues bien, también la filosofía, nos dice Deleuze, crea relaciones nuevas con el mundo y trata de expresarlas. Y así como la pintura crea preceptos y la música afectos, la filosofía inventa conceptos, perdón, preceptos no, perceptos. La pintura crea perceptos, la música afectos y la filosofía inventa conceptos. Los conceptos de la filosofía pueden parecer extraños y en muchas ocasiones disuaden a quien se les acerca con curiosidad. La propia filosofía de Deleuze es un buen ejemplo de esas expresiones que dejan perplejo al recién llegado. A veces puede parecer que la filosofía está escrita en una lengua extranjera, en una extraña lengua extranjera de la que conocemos las palabras, pero de la que, sin embargo, se nos escapa el sentido. No debemos desanimarnos. Nos encontramos ante un filósofo que nos explica cómo proceder. Hay que acercarse a la filosofía como nos acercamos al arte. ¿Qué buscamos cuando vemos una exposición o un concierto? Esperamos a que suceda un encuentro, que lo que vemos u oímos nos presente un mundo que deseamos capturar y hacerlo nuestro. Anhelamos poder decir ante un cuadro o un ritmo hasta entonces desconocidos, esto es para mí, es mío. Y la vida se amplía y se hace más hermosa, porque gracias al arte resistimos frente a las opiniones corrientes, escapamos a la vulgaridad y al aburrimiento. Así hay que hacer cuando abrimos un libro de filosofía. No hay nada que entender, solo hay que observar si se produce el encuentro, si nos contagiamos con sus conceptos, si gracias a esos conceptos nuestro pensamiento se mueve y nos permite acceder a una vida más intensa, más elevada. Y del mismo modo que no todos nos sentimos emocionados por los mismos preceptos, tampoco nos dejamos atraer por los mismos conceptos. Buscaremos aquellos que se combinen con nosotros, que establezcan un encuentro positivo con nuestras fuerzas vitales. Al igual que sucede en el terreno del arte, un experto podrá entender además de contagiarse, pero el entendimiento no mediatiza el acceso al arte, tampoco a la filosofía. La filosofía es fundamentalmente para profanos. Deleuze propone que entremos a la filosofía y dispuestos a encontrar lo que convenga a nuestras vidas. A la filosofía así concebida la llama filosofía pop y establece entre ella y la filosofía académica la misma relación que existe entre la música pop y la clásica. Hoy en día, en un concierto de música clásica, se exige que los espectadores un comportamiento eminentemente pasivo. La atención se manifiesta en forma de silencio extremo y máxima quietud. Sería del todo reprobable que la gente oyera a Vivaldi, por ejemplo, siguiendo el ritmo con el pie. Pero este mismo comportamiento, trasladado a un concierto de música rock, determinaría su fracaso. La filosofía tiene que ser capaz de contagiar su propio movimiento, hacer que las ideas y la mente se muevan, como los cuerpos se agitan al ritmo de la música popular que los invade. Una puerta de entrada a la filosofía de Deleuze consiste en entenderla como una filosofía vitalista, pero no basta pensar que un vitalista es alguien que ama la vida. Es demasiado ambiguo, incluso trivial y anodino. A primera vista todos los humanos parecen amar la vida, puesto que se aferran a ella. Así que tomaremos prestada una idea de Nietzsche y definiremos a los vitalistas como aquellos que aman la vida, no porque estén acostumbrados a vivir, sino porque están acostumbrados a amar. Estar acostumbrados a vivir significa que la vida es algo ya conocido, que sus presencias o sus gestos o sus desarrollos se repiten y ya nos sorprenden. Amar la vida porque estamos acostumbrados a vivir es un quererlo ya vivido. En cambio, amar la vida porque estamos acostumbrados a amar no nos remite a una vida repetitiva. Lo que se repite es el impulso por el que nos unimos a las ideas, a las cosas y a las personas. No podemos vivir sin amar.
sin desear, sin dejarnos arrastrar por el movimiento mismo de la vida. Amar la vida es aquí amar el cambio, la corriente, el perpetuo movimiento. El vitalista no ha domesticado la vida con sus hábitos, porque sabe que la vida es algo mucho más fuerte que uno mismo. La vida es aquello en lo que nos encontramos metidos, lo que nos empuja, es más fuerte que cualquiera, porque nace más acá de nosotros y nos lleva más allá de nosotros. Un flujo, una corriente, un viento, la vida así vivida es una vida gozosa, es una vida que se mueve por deseos y por alegría, una alegría del crecimiento, no edificada sobre el resentimiento, ni sobre el odio, ni sobre las desgracias ajenas, una alegría que no necesita la tristeza de los otros para existir. La imagen de la vida como un viento, como un huracán, sirve para entenderla. Siguiendo esta imagen, nos dice Deleuze, se podría afirmar que un huracán avanza alegremente. Su alegría proviene del mismo avance, de su propio movimiento, y no de la destrucción de las casas a su paso. El huracán contento de causar la muerte y destrucción a su paso es el huracán resentido. El huracán contento de su movimiento es el huracán gozoso. Ahora bien, ¿son muchos los seres humanos vitalistas? ¿Son muchos aquellos cuyas vidas son como un huracán gozoso? Para tantos y en tantas ocasiones, más bien parece que no estamos a la altura de vivir esa gran vida, ese gran momento, ese viento que nos arrastra. Le ponemos obstáculos y nuestras vidas acaban siendo pequeñas, mediocres y vulgares. Aprisionamos la vida por miedo, por pereza y sin duda, y esos son los elementos individuales, pero también porque vivimos en el interior de una cultura que nos ha acostumbrado a ello. ¿Cuáles son los obstáculos que pone nuestra cultura al desarrollo de la vida? ¿Cómo mantenemos la vida aprisionada? 2. Los hombres son hierba. Nada fácil percibir las cosas por el medio y no de arriba abajo o al revés. Y de izquierda a derecha o al revés. Intentadlo y veréis cómo cambia todo. No es fácil ver la hierba en las cosas y las palabras. Lo que impide que la vida discurra y crezca es el lenguaje y el juicio moral. El lenguaje de nuestra cultura divide el mundo en sujetos y predicados. Los sujetos existen como soportes de los predicados. Gramaticalmente consideramos que los predicados suceden a los sujetos y suceden porque existen los sujetos, los seres humanos, los animales, las plantas, los lugares, los objetos, de los cuales se predica. Nuestra lógica, la lógica que utilizamos para nuestro razonamiento, está basada en dicha dicotomía. Tomemos como ejemplo un silogismo de la lógica tal como fue establecida por Aristóteles. Se trata de un silogismo famoso y simple que expresa una de las argumentaciones de nuestro sentido común. Todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, Sócrates es mortal. Este es un silogismo que apoya la existencia de sujetos para poder ser enunciado. Requiere en primer lugar un sujeto universal, todos los hombres, un sujeto particular, elemento del universal, Sócrates. En primer lugar, el predicado, ser mortal, se asigna al universal. Y en segundo lugar, se afirma la pertenencia del sujeto particular, Sócrates, al sujeto universal, todos los hombres, y como consecuencia, el predicado ser mortal, que se afirmaba en el sujeto universal, todos los hombres, también podrá afirmarse del sujeto Sócrates. Deleuze se apoya en la obra del pensador Gregory Bateson para pensar según una lógica diferente. Bateson inventó el silogismo de la hierba. Como réplica al famoso silogismo aristotélico, el silogismo de la hierba se formula de la siguiente manera. La hierba es mortal, los hombres son mortales, los hombres son hierba. Este silogismo nos hace reír, lo consideramos una locura. Es como si nos hiciera saltar de una afirmación a otra por el lugar inadecuado. Comienza afirmando el predicado, ser mortal, de una particular, la hierba.
prosigue afirmando el mismo predicado, ser mortal, esta vez del sujeto universal, los hombres, y concluye, por último, estableciendo una relación loca, una identificación sin sentido en el plano de la lógica entre el sujeto universal, los hombres, y el sujeto particular, la hierba. La lógica de Bateson no se apoya en los sujetos, sino en los predicados. Es una lógica de las relaciones. Son ellas lo que hay de importante en la vida, no los sujetos, sino las acciones. Obligados como estamos a pensar en nuestro lenguaje, es como si ser mortal se convirtiera en esta lógica en el auténtico sujeto. Es de eso de lo que hablamos en el silogismo de la hierba. Es la mortalidad la que transita y deja a su paso hombres y hierba. Expresar estas relaciones, las relaciones es difícil, porque tenemos que hacerlo en el interior de un lenguaje de sujetos, donde los sujetos son antes que la acción, antes que el predicado, antes que la relación. Menos mal que existe el arte, nos repite Deleuze. De lo contrario, estaríamos condenados a la vulgaridad del sentido común al que nos obliga nuestro lenguaje. El arte expresa relaciones y para ello crea lenguaje más allá del ya existente como instrumento de comunicación entre nosotros. Efectivamente, nosotros entendemos que los hombres son hierba, es una metáfora. De acuerdo, lo es, pero la vida se expresa mejor a través de la metáfora que no a través de los silogismos aristotélicos, o dicho de otra manera, la vida es un predicado, es una relación. No es algo que está en los sujetos, sino que es algo que pasa a través de los sujetos. No está en este, ni en aquel, ni en esta planta, ni en este animal. La vida es lo que está entre los seres humanos y las plantas y los animales. Existió sin sujetos, sin el lenguaje de los sujetos, desde hace millones de años y se multiplicó y avanzó por los caminos que indica la metáfora. Los hombres son hierba. Ver así las cosas y las personas no es nada fácil. Nuestro lenguaje es el del ser, la identidad, el lenguaje de los contornos fijos, el que dice que uno es hombre blanco occidental en particular, se inserta dentro de estos universales como Sócrates en la totalidad de los hombres, hombre blanco occidental, son los rótulos por los que captamos el mundo, son los elementos de identificación de un sujeto, y sin embargo, nos dice Deleuze, no es ahí donde está lo importante, porque lo importante es lo que pasa, lo que atraviesa, lo que cambia. La lógica de la vida no es una lógica del ser, sino del devenir. Captar al devenir a partir de un lenguaje del ser es una tarea ardua. Cuando decimos que un niño deviene adulto y tendemos a entender ese movimiento dentro de la lógica del ser, colocamos los dos extremos, niño y adulto, y el devenir en medio. Vuelven a ser importantes en esta frase los dos polos de contornos fijos, niños y adultos. Y lo que pasa en medio queda de nuevo desdibujado. No es sino el tránsito de un punto fijo hasta otro punto fijo. Sabemos que un niño y lo que es un niño y lo que es un adulto, pero poco o nada sabemos del movimiento por el que se pasa de niño a adulto. Empujados por esa misma lógica, deseamos que los pasajes sean rápidos, porque en los términos de partida y de llegada está lo fundamental. Para expresar la vida, para no aprisionarla, habría que pensar cambiando la frase el niño deviene adulto por el devenir adulto de un niño, en la que hacemos sujeto a un predicado, o inventar un verbo que expresara dicha relación, como por ejemplo el verbo adultear. No se puede hablar así, pero quizás sí se puede empezar a pensar así, en pensar en un mundo en el que no hay árboles y casas y adultos y niños, y hombres y mujeres y políticos y profesores, sino donde se arbolea, se casea, se adultea, se niñea, se hombrea, se mujerea, se politiquea, se profesorea. Lo importante es lo que está pasando, ver siempre
siempre las cosas por el medio, por donde transitan, por lo que transita porque lo que transita es la vida, algo más fuerte que cualquiera de nosotros, más fuerte que los sujetos que somos. Lo importante no es si soy una mujer, sino sin mujereo, porque el movimiento de mujerear es uno de los movimientos vitales que puede avanzar a través de mí. Y aún aquí reside otra dificultad vinculada a nuestra manera de entender el devenir, incluso pensando en los términos antedichos, el devenir adulto de un niño. Concebimos el devenir como un movimiento de imitación. El niño para devenir adulto debe hacer como el adulto. Restituimos de esta manera la primacía ser niño y ser adulto. Sigue siendo para nosotros fundamental la pregunta: ¿en qué te estás convirtiendo? Y así dicha esta pregunta se convierte en otra forma de la pregunta de siempre: ¿qué eres? Seguimos en la lógica del ser. Para salir de esa lógica hay que pensar el devenir no en términos de hacer como, sino de dejar hacer, no imitar, sino dejarse contagiar. En la imitación no hay cambio ni movimiento, hay niños y hay adultos. En el contagio hay fusión y la posibilidad de que surja algo nuevo. El devenir adultear cambiará al pasar por ese niño, al combinarse en él con otros movimientos. Si yo mujereo, ese devenir me cambia a mí y cambia a las mujeres. Devenir, dice Deleuze, es como una boda entre dos reinos. 3. Adiós. Me voy y siempre llevaré en mi corazón. Serás organizado, serás un organismo, articularás tu cuerpo, si no serás un depravado, serás significante y significado, intérprete e interpretado, si no serás un desviado, serás sujeto y fijado como tal, si no serás un vagabundo. Al conjunto de los estratos el cuerpo sin órganos opone la desarticulación o las N articulaciones como propiedad del plano de consistencia, la experimentación como operación en ese plano. Nada de significante, no interpretéis jamás. El nomadismo como movimiento, incluso en el sitio, moveos, no dejéis de moveros, viaje inmóvil, desubjetivación. También el juicio moral aprisiona la vida. Deleuze repite a menudo una frase de Antonin Artaud: hay que terminar de una vez por todas con el juicio de Dios. El juicio de Dios es el juicio trascendente, aquel que en virtud de otra vida más perfecta juzga esta vida nuestra terrenal. La trascendencia consiste en creer en una vida, en una realidad superior o en una virtud. Aquel el juicio de Dios, aquel en virtud de otra vida más perfecta juzga esta vida nuestra terrenal. La trascendencia consiste en creer una realidad superior, según la cual se pueda creer en una realidad superior, según la cual se pueda establecer lo que está bien y lo que está mal. Poca importancia tiene que esa realidad superior la situemos en los cielos, en las ideas, en el futuro, en la promesa política de un mundo mejor, en el más allá del socialismo o en lo que sea. Lo que tienen en común todas las trascendencias es la voluntad de juzgar la vida desde el exterior. ¿No hay entonces que juzgar en modo alguno? ¿No es posible orientarse, solo vivir y vivir sin más lo que sea y lo que venga? No es eso, se trata de liberar la vida y de no abandonar el juicio. Para ello, la vida debe ser juzgada de manera inmanente.